Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación también, la 30. Estamos en Facebook ahora mismo saliendo al aire. Mira, mira, no, perdón. Ya me iba para el canal, Ramón. Ya me iba para el canal YouTube. En Facebook estamos, en Facebook precisamente estamos con el nombre En Dónde Estamos. Va, qué lío hice acá, ¿no? Qué lío. ¿En dónde estamos por Facebook ahora en vivo? Me dice Ramón. Sí, lo que pasa es que tenemos que ir así, ¿viste? Pues se nos va el tiempo, es impresionante. Y de pronto me parece que está el síndrome orsiano. Tengo como el síndrome de Orsi, ¿viste? Me tranco y digo cualquier cosa. Por suerte me dura poquito, ¿no? Todavía. Es como cuando estaba el COVID, ¿te acordás? Oh, y tenía algún síntoma de gripe, y sobre todo cuando era letal, ¿no? Cuando se llevaba muchas vidas. Pues estaban todos los pavos, antivacunas, toda la estupidez, hasta una acción de amparo, plantearon cualquier cosa. Y se salvaron miles y miles de millones de personas porque las vacunas pudieron salir. Y Uruguay fue de los primeros países que recibió vacunas. Bueno, en pandemia se actuó de modo genial en este gobierno. Y tiene un mundo de cosas a favor, evidentemente, es infinitamente superior este gobierno a 15 años de deterioro total, de destrozo del Uruguay. Y respecto a todo esto, de la ley restringida al cuidado de nuestras libertades, que eso hace al principio, digamos, si vos querés, es como un consulado que representa una fórmula, una propuesta, es el principio consular del Estado de Derecho, como un Estado de Derecho con cometidos esenciales, ¿en pos de qué? De la protección de los derechos de las personas, todas tratadas por igual en sus libertades y propiedades. Imagínate que de esto Orsi no tiene idea, no tiene ni idea. Se calificaba muy bajo, según las inspecciones en secundaria, él daba clase de historia, no se sabe si es profesor de historia, pero estaba habilitado para dar clases y quedó con un puntaje que era el penúltimo de la lista de las calificaciones que hacen los inspectores de la enseñanza, eso siempre estuvo, los inspectores que van dando puntaje y van rindiéndole cuenta a las autoridades de qué nivel docente tenemos, y bueno, esos docentes de alto puntaje son los más privilegiados en el regimentamiento de horas, etcétera. De eso que no se le habla a la población uruguaya, ¿viste? Orsi de esto no tiene ni idea, y a tal extremo de que no sabe hablar. Y lo pusieron ahí porque hay todo un plan para gobernarnos y someternos a un Estado que se vaya haciendo nuestro Estado patrón. Para que te hagas una idea, vos que todavía estás en la bobería de pensar que los vas a votar de pronto y que te crees la ilusión socialista que va a ser un mundo mejor, el socialismo siempre fracasó. Terminó con 120 millones de muertos en la Unión Soviética, con expoliaciones por todos lados, con miseria, hambrunas. El socialismo es lo que está pasando ahora en Corea del Norte. El socialismo es dinástico, es vertical, totalitario. El socialismo comunista es lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, Nicaragua. Siempre es lo mismo, siempre es el mismo resultado. Porque el Estado pasa a ser tu patrón, te dice todo lo que tenés que hacer y lo que no podés hacer. Pero además de ser un Estado totalitario, no solo se estatiza el poder del Estado, sino que además es un Estado ideológico. Se terminó eso del Estado protector de las personas, de las libertades, de las propiedades, de la ley restringida o limitada a protegernos en esas propiedades, en esas libertades, en esos derechos, y todos aquellos que atenten contra nuestros derechos tendrán leyes penales que van a sancionar eso. Porque el Estado lo que hace con la ley penal es corregir esas situaciones y reivindicar el Estado de Derecho que nos protege en nuestras libertades, en nuestros derechos personales inviolables, en la seguridad, en el trabajo, la propiedad, el honor de nuestra vida. Eso es lo que hace el derecho penal. No sé si lo entendiste, Yance, porque Yance vivió predicando desde la nueva doctrina marxista del derecho de la reivindicación de las víctimas, ¿no? De la reparación de las víctimas. El derecho penal no repara nada. No está creado para reparar nada el derecho penal. El derecho penal de un Estado de Derecho con la ley como debe ser, protegiéndonos siempre a nuestros derechos personales, castiga a los que violan nuestros derechos personales. Y debe castigar severamente, con mucho más fuerza, al opresor, al que nos legisla leyes que violan las leyes verdaderas, las que violan el orden jurídico de nuestras libertades. Esos son los peores, como lo quisieron hacer con el plebiscito
pseudo plebiscito, pero amparados por la Corte Electoral, amparados por la Suprema Corte de Justicia, los comunistas del PCNT, sencillamente para rompernos la seguridad jurídica del derecho de propiedad y descalificar a Uruguay en esa estabilidad jurídica ante el mundo y como consecuencia perder el rango inversor. Eso que es el delito de lesa nación. Deberían ser juzgados y reputados como delincuentes que cometieron el delito de lesa nación. Y el Estado de Derecho, en ese sentido, desde el derecho penal, lo que hace es reparar su orden jurídico, es decir, el conjunto de reglas que hemos todos convenido soberanamente desde nuestra Constitución. No repara víctimas. Y cuando el Estado le dice a alguien que cometió un delito que debe reparar económicamente a alguien, además, que es por cuerda separada, por un lado lo sanciona penalmente, es decir, lo priva de libertad, pena de reclusión, señor, se le terminó la libertad. Por otro lado, usted perjudicó, y así que por la cuerda de la justicia civil o comercial, usted le debe tanto dinero y tendrá que indemnizar o por daño moral usted le debe pagar una cuantía tal a tal persona o tal familia por los daños y perjuicios, por los daños morales, por la intranquilidad, la zozobra, problemas de salud, hasta salud mental. Bueno, eso es una indemnización directa del infractor condenado por el Estado. Una indemnización directa del infractor, del delincuente, comprobado con un debido proceso que tenga todas las garantías, ese delincuente debe indemnizar también al damnificado, a la víctima. Pero el Estado no repara víctimas. El Estado sanciona para restablecer el orden jurídico. Te mienten por todos lados. Esa fuerza mentirosa que nos dice que hubo un terrorismo de Estado, que se contradice a sí misma, porque la ley dice que fue desde el año 68 al 85, pero la Fiscalía letrada, especializada en crímenes de lesa humanidad, dice que investiga crímenes del 73 al 85, encapsula en un periodo histórico que no condice con la ley que dice que hubo terrorismo de Estado en un periodo más amplio, se contradicen a sí mismos, es decir, mostrando la mentira grosera como diciendo, ya es demasiado, ¿qué vamos a buscar hacia el año 70, 71, 68, 69? Si ahí el país era democrático, ¿qué terrorismo de Estado? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué terrorismo de Estado puede haber ahí? ¿Qué crimen de lesa humanidad? Y por otra parte, el crimen de lesa humanidad entró en vigor en el 2002 en el Estatuto de Roma y en Uruguay en 2006, porque tiene que promulgar la ley del tratado al que suscribe. Suscribimos en el 2004, en el 2006 recién legislamos las leyes que interpretan toda, digamos, el elenco jurídico penal del Estatuto de Roma. No te explican nada de eso los comunistas que pensás votar, pero sí nos dicen que nos van a imponer el negacionismo de terrorismo de Estado como delito, Betiana Díaz, porque está en el plan de gobierno de Frente Amplio, que nos dicen que van a crear ministerios, dos ministerios y a su vez una especie de procuraduría o algo así que va a ser como una auditoría y control de la Fiscalía General de la Nación. O sea, tres organismos más del Estado, miles y miles de empleados para sacarnos plata. Y dicen que van a seguir hablando contra las AFAPs y que van a plantear una especie de acuerdo social. ¿De qué acuerdo social estamos hablando si ya el soberano dijo que no? El cuerpo electoral uruguayo ya se manifestó en un 62,6% que no quiere saber nada con que rompan la seguridad jurídica y violen el derecho de propiedad y que les quiten los derechos que han generado durante años como ahorristas y como cuenta ahorristas capitalizando su propiedad desde el pilar individual de la capitalización de los ahorros. ¿Qué es eso? Integra la propiedad de cada persona. Y le dijeron que no respecto a que eh, no eliminen la propiedad de esas empresas que están actuando de modo absolutamente legítimo, ajustadas a derecho de acuerdo a la Constitución. Estamos el 24 de noviembre realmente ante un momento muy determinante, el más importante de todos para la historia futura del Uruguay y en la historia política, institucional del Uruguay como país viable o no. No puede estar el Frente Amplio en el poder. Pero creo que el pueblo uruguayo ya se dio cuenta. Mirá, te voy a mostrar este video que precisamente hasta referentes del Grupo Magnolio están planteando que realmente Orsi es un peligro, es un peligro. A ver si encuentro por acá. Vamos a escucharlo con calma.
Orsi es un tipo que no dice nada. Y no importa que diga algo, Lo que que ellos ya tienen el evidentemente plan. falla, y de acuerdo a lo que hace su comando ahora es evitar esa exposición, son las intervenciones en vivo, entrevistas en vivo, reflexiones espontáneas, respuestas espontáneas, tal vez preguntas inesperadas. Ahí la tiende a patinar un poco, ¿no? Me da la sensación. Hacer en la propia entrevista al observador, hay una cantidad de cosas que responde que no sabe, ¿no? Son muchas, ¿no? Por ejemplo, si tienen que aumentar los aportes patronales, no puedo aventurar eso. Eh, Hay otras que ya les digo. Volvería, por ejemplo, a juntar el Consejo de Ministros todas las semanas en referencia a lo que decía Tabaré Vázquez. No sé, está de acuerdo en seguir ajustando mensualmente el precio de los combustibles, se verá. Eh, Es como Hay que otros, hay varios, ¿no? Son unos cuantos, los puso todos, hay un tuit que los recoge todos, ¿no? y si hay preguntas espontáneas, da la sensación de que si tiene algún asesor cerca puede contestarlas, pero él en su individualidad no da respuestas tan en vivo, me refiero, no tan trabajadas o diseñadas o planificadas. Y es la respuesta que encuentro yo a entender por qué no viene a las entrevistas periodísticas en vivo también, ¿no? Sí, son, Digo, 2 más 2 da 4. O sea, perdón, pero... digo, es raro lo de no dar entrevistas a los principales programas de políticos. Te das cuenta que no da entrevistas a los principales programas periodísticos que son masivos. Claro, cuando habla él espontáneamente, cuando tiene preguntas imprevistas, como dice esta muchacha, no responde nada, la embarra, ¿no? Casi le sale la expresión. Yo te lo digo, sabes que hay que ser libres en la vida. La caga, ¿viste? La recontra caga porque no sabe lo que está diciendo, dice cualquier disparate. No tiene idea de si va a hacer un ajuste de... no vas a tener idea si vas a hacer un ajuste o no mensual del precio de los combustibles? Si todo un régimen establecido ahora en Uruguay, que es el régimen de paridad de las importaciones, está la regla fiscal, ¿qué van a hacer? ¿Van a sacar la regla fiscal? ¿Van a sacar el régimen de paridad de las importaciones? No lo sabe, no sabe nada de eso. Hasta le preguntaron algo tan básico y pedorro como aquellos consejos de ministros, que era realmente un acting berreta, de trasladar simplemente las sesiones del ministerio al interior para hacerse los grandes cabildantes que federalizaban el Uruguay con Tabaré Vázquez, un mamarracho. Hacían públicas ciertas sesiones, después cuando tenía que hacer la cocina, no. Porque no nos enteramos del contrato a puertas cerradas con UPM, por ejemplo, no supimos. Se hizo en inglés y después una traducción que contradice la redacción original en inglés. ¿Cómo en un país de habla en español con un país que no habla inglés? Son daneses, ¿por qué un contrato en inglés? No respondemos ni a esa soberanía ya. Bueno, eso pasó en el Frente Amplio. ¿Qué sabe Orcito? Esto no sabe nada. Pero importa, no, al Frente Amplio no le importa. Porque todos los monjes negros que están trabajando el gobierno, lo están trabajando desde las bases programáticas que tenés que leer. Ahí está el plan de gobierno. Y a este monigote, Dios nos libre y nos guarde, ¿eh? Si saliera presidente, le van a decir, vos vení para acá y firma esto. Vení para acá y firma esto. Y este sí, este retardado. Sí, claro, claro. Es igual, él va a estar acomodado. Y vos te llevas esta. Toma, y además ganás como 800, no sé cuánto es ahora, 900.000 pesos, 1.000.000 de pesos por mes como presidente. Así que, y acomodás ahí a tu familia. Como lo hiciste en la intendencia, que metiste cantidad de contratos callé. Vos haces eso y hablás tres pavadas. Mirá, te vamos a decir lo que tenés que decir. Después lo arman un poquito mejor y dice tres pavadas. Y sale como capaz que menos todavía que el hermético Tabaré Vázquez, que no lo vimos durante años, no sabíamos a qué se dedicaba. Y allá hacía una conferencia de prensa que hasta le pagó un periodista para que hablara ciertas cosas. Bueno, todo eso es el Frente Amplio. El que nos desfinanció por todos lados, nos robó las empresas públicas del Estado, las fundió, creó empresas con recursos del Estado, que de recursos de todos nosotros, las hizo empresas del ámbito privado, las 11 subsidiarias de ANCAP. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Va a seguir? ¿Va a flexibilizar los monopolios estatales como reclama enfáticamente el BID y el Fondo Monetario Internacional? Mirá quiénes, ¿eh? Estos organismos, viste, que son bastante progre, sin embargo están diciendo Uruguay como le dice la OIT también, che, aflojen con los monopolios. Claro, son un país de morondanga, vos, son 3,5 millones de personas y tienen un mundo de empresas del Estado, y más Estado, y más Estado. Y estos anormales están hablando de crear Ministerio de la Mujer y del Género, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y una auditoría general de la Fiscalía General de la Nación. Y a incrementar los impuestos, como dice de modo absolutamente atorrante y sinvergüenza Carolina Cose, de incrementar un 8% el IRPF.
Y este otro que no sabe nada de eso, no sabe ni hablar. Y todo esto está planteándose también de cara al próximo domingo donde se va a dar el debate obligatorio entre el doctor Álvaro Delgado y el supuesto profesor de historia Yamandu Orsi, el que no sabe hablar. Claro, porque es obligatorio. Y ahí van a haber claras interrogantes sobre un itinerario de temas que hacen a los ítems principales del país. Y este tipo ya no está concediendo entrevistas a nadie. Y tiene una cucaracha, porque le pasan datos más o menos cuando tiene un asesor cerca. Es realmente un desastre. Y esta gente que nos quiere gobernar de nuevo, ponen a este monigote para hacernos del Estado uruguayo un Estado cada vez más comunista. Es simple. Mira, acá tengo un recibo del BPS. Para seguir con el tema de las leyes que nos oprimen, ¿no? Hay leyes que son opresoras, que nos limitan en nuestra igualdad de derecho, que nos limitan económicamente, y acá me llegó este dato del BPS, sistema de pagos, detalle del recibo, por supuesto se tapa como corresponde los datos personales, pero para que vean que es un documento oficial, es una persona que cobra una pensión especial reparatoria de las tantas que hay. Si ustedes leen el libro de Álvaro Alfonso, el penúltimo libro que él publicó, El secreto de los derechos humanos o algo así, es un mundo de leyes reparatorias que el Estado uruguayo legisló durante los gobiernos del Frente Amplio para indemnizar, reparar económicamente a supuestos familiares de terroristas contra el Estado y directamente a terroristas contra el Estado y a exiliados terroristas contra el Estado para indemnizarlos, abonado todo esto en la tesis jurídica de esa ley del 2009 que nos dice que acá hubo terrorismo de Estado. Todo esto que estamos viendo ahora es terrorismo. ¿Sabés cuánto cobra esta persona? El líquido, 70.419 pesos. 70.419 pesos, ¿tá? Son poquito menos de $2.000, son 4 jubilaciones mínimas. Y así son un mundo de personas. Hoy tenemos en Uruguay ya una erogación, un gasto por reparaciones patrimoniales, por indemnizaciones, pensiones vitalicias. Te repito, es un universo enorme de leyes en reparatorias a terroristas contra el Estado y familiares de terroristas contra el Estado y cómplices de terroristas contra el Estado, que ya nos lleva a un gasto de 1.200 millones de dólares y vamos a superar en el 2026 los 1.800 millones de dólares, eso solo por la vía directa del cobro que el BPS les permite a través de leyes. Todas estas son leyes inconstitucionales, opresoras, que deberán ser declaradas inconstitucionales para darles efecto retroactivo de nulidad, como se hizo en Argentina, y que nos empiecen a devolver el dinero que nos están robando. Mientras estos terroristas contra el Estado actúan impunemente en política, porque los que cobran todo esto además tienen cargos en ONGs que están integradas a los ministerios, a las intendencias, que integran cuadros políticos militantes y están en las listas como diputados, también como senadores, que van a quedar acomodados en un cargo, como secretarios, como asesores, entre comillas, como integrantes de alguna oficina dentro de los ministerios o de las intendencias. Todos estos delincuentes que nos están cobrando toda esta plata están impunes políticamente bajo el amparo de la ley de amnistía. Y aquellos que lucharon contra todo ese terrorismo que nos quiso imponer por las armas, un Estado opresor, un Estado comunista que violaba, que quería violar todas estas garantías de la Constitución, todos estos derechos que son permanentes, que son de protección a las personas, para que todos seamos tratados por igual en nuestras libertades, en nuestra vida, en nuestro honor, en nuestra seguridad, en nuestro trabajo, en nuestra propiedad, esos que atentaron con armas organizados, hoy cobran todo esto e integran cuadros políticos e integran también al Estado como políticos, como con cargos administrativos, pero a su vez cobran esto. Entonces, todo esto tiene que terminar de una vez por todas. Es un gran robo y una opresión que si gana el Frente Amplio, esto se va a incrementar. Y te quieren convertir al Estado uruguayo en un Estado ladrón que le dice a la propiedad privada que no va más y te va a convertir
en un empleado del Estado. Y si vos sos empleado del Estado, cuando el Estado ya se hace totalitario, además, e ideológico por otra parte, ese patrón te va a aplicar el monopolio de la violencia. Vos en la actividad privada no te gusta cómo te tratan y te vas y le decís, te vas, ¿sabes dónde? Y vas a buscar otro laburo. Y de pronto decís, mirá, me faltaría más formación, me voy a preparar en esta carrera, aunque sea corta, en esta tecnicatura, y después voy a ir con este crédito además, porque sé que soy bueno en esto, o me dedico a buscar otro tipo de trabajo, que yo sé cuál es mi palo, y vos tenés toda la libertad. Esa es la libertad de la actividad privada. No te gusta cómo te trata un empresario, un empleador, y te vas. Y si te trata mal y te violó tus derechos, tenés todos los recursos judiciales, desde el contrato de trabajo. No se vaya con el contrato de trabajo sin firmar. Entonces vos vas con ese contratito, te vas con un abogado y reclamás todos los derechos que te pertenecen. Eso es la libertad. Es la ley que tiene que limitarse a protegernos en eso, en el derecho, en este caso, al trabajo. Y el derecho a la propiedad, porque si vos no tenés razón, también el propietario tiene todo el derecho a defenderse, porque vos lo querés timar, lo querés estafar, podría pasar. Todo eso se dirime en un debido proceso ante una autoridad judicial competente desde el Poder Judicial. Ahora, si vos tenés un Estado empleador monopólico, agachá la cabeza, olvídate, porque te va a decir, no, vos tenés que trabajar acá y te va a aplicar la violencia, porque tiene el monopolio de la fuerza. Y si no querés trabajar en el Estado totalitario, comunista, socialista, usted va a ir preso, que es un disidente. Usted está cuestionando el régimen. Eso es lo que pasa en Venezuela. Eso pasa en Nicaragua, eso pasa en Cuba, eso pasa en Corea del Norte, eso pasa en Rusia, eso pasa en China. Si no tenés la membresía del Partido Comunista y estás al día, no podés ser empresario, no podés trabajar en China. ¿Por qué te crees que un país de 1.414 millones de habitantes solo tiene unos 484 millones que viven bien? ¿Y qué pasó con el resto? ¿Eso querés votar? Eso representa el Frente Amplio. Eso es el plan del Foro de San Pablo. Ese es el socialismo del siglo XXI. Eso están las bases programáticas del Foro de San Pablo. El Estado opresor, totalitario. Están las bases programáticas. Entonces, que Orsi no sepa hablar, bueno, va a ser muy importante que la gente se dé cuenta de que tienen hasta un títere puesto ahí, a un retardado mental puesto ahí, que va a ser manipulado. Pues fíjate lo siniestra, que es precisamente lo siniestra y patética que es esta fuerza política, que creo que está muerta. Uruguay no quiere esto. Así como le dijo en un 62,6%, no queremos que nos violen el derecho de propiedad ni la seguridad jurídica del país, no vamos a querer que ustedes lo hagan por la vía gubernamental, porque lo que ustedes proponen y utilizan de la democracia después lo desconocen. Ya lo están diciendo a la cara, como este mismo idiota lo dijo, que él quería contemplar a ese 38% que está interesado en que haya otro régimen, hay que ir a un diálogo social, porque le soplan eso al oído. Ni siquiera le da la cabeza para pensar que un soberano ya decidió, que el cuerpo electoral, cuando lo decidió, ese tema quedó cerrado por 5 años. Artículo 331 de la Constitución, artículo 5 de la Constitución. Pero es lo que ustedes siempre desconocen, los frentistas, los comunistas. Sometieron incluso una ley que no era sometible a ningún recurso, porque era inderogable, lo expliqué 20.000 veces, como la ley de caducidad, tiene una naturaleza jurídica similar y en los efectos igual, en los efectos jurídicos igual a la ley de amnistía, pero resulta que la ley de amnistía está vivita y coleando y los ampara a todos los comunistas del país y la ley de caducidad no, la mataron, la derogaron falsamente, de modo antijurídico, inconstitucional. Eso representa el Frente Amplio. Y un sistema político uruguayo que es cómplice también de eso, pero que de acuerdo al nuevo programa de gobierno de la coalición, se plantea severamente revisar también esos capítulos, lo cual asusta mucho a los comunistas, asusta mucho a los integrantes del PCNT. Uruguay está muy presionado en el contexto internacional porque afloje la cincha con el monopolio de las empresas del Estado, que acá hasta nos pusieron por un plebiscito aberrante del año 2004, nos pusieron el monopolio de OCE. ¿Por qué? ¿Por qué violar el principio constitucional clave como es el libre emprendimiento, artículo 36? ¿Por qué no dejar abierto al libre emprendimiento, también de empresarios, de emprendedores, el suministro, la infraestructura y la producción y servicio de una energía como el agua, controlada por el Estado, por supuesto?
porque es un recurso vital, es de soberanía nacional, por lo tanto el Estado tiene todo el ejercicio de la policía empresarial, financiera, en un régimen estricto de auditorías, de controles, como debe ser. Pero ¿por qué todo el Estado, el Estado? El Estado te saca. El socialismo cuando te plantea que el Estado se va a hacer cargo, que el Estado te va a emplear, que el Estado te va a distribuir, ¿qué? La riqueza, le está sacando a los demás. Le está sacando un mundo de gente que trabaja para darle a otros. Estas pensiones, como esta pensión especial, la estamos pagando todos los contribuyentes, porque el Estado es una abstracción, ¿viste? No es una persona que saca plata de los árboles. Somos todos los contribuyentes que con nuestro trabajo honrado de todos los días aportamos, pagamos, hacemos los aportes jubilatorios, los aportes al BPS y le estamos pagando a estos delincuentes las reparaciones especiales. Mientras los que defendieron la democracia y las instituciones del país, que se vieron obligados a cumplir con esa función esencial de la defensa nacional, y se hizo a través de una ley de la Asamblea General en plena democracia, están presos como delincuentes, porque una ley dice que acá tuvimos delincuentes que perpetraron terrorismo de Estado. Mentira. No existía la figura de terrorismo de Estado, no se puede aplicar el pasado. El régimen histórico que se vio en el país no fue de persecución sistemática a la población civil e indefensa como un método de gobierno, como pasa en Venezuela. Desde el punto de vista institucional, histórico, político, es mentira también. Y desde una fiscalía letrada que no da las garantías probatorias de un juicio, sino que a través de suposiciones, conjeturas, a un fiscal vengativo, ideológico, como Ricardo Percivale, se le ocurre someter a otra y a otra y otra persona, como pasó ahora con el doctor de armas. 85 años con enfermedad pulmonar y cardiológica, y siquiera permite que tenga prisión domiciliaria, como lo estableció la jueza o el juez, de modo más humano, por lo menos con un rapto de humanidad. Prisión domiciliaria, no, apeló el anormal delincuente de Percivale, ya apeló contra un anciano. ¿Y qué pasa con el artículo 26? Que las cárceles no están para mortificar, sino para reeducar. Todo violan, todo lo desconocen. No puede seguir Uruguay así. Por lo tanto, el Frente Amplio no puede volver al poder. Y creo que el pueblo uruguayo se dio cuenta de que no puede volver al poder ejecutivo. Porque se nos hace pelota el futuro, el futuro real, las posibilidades reales de ir creciendo como país, de establecer, sí, muchísimas críticas profundas, pero que tengamos 5 años de paz, de respiro, de libertad, con la coalición de gobierno reeditando el gobierno, porque la coalición escucha, la coalición se corrige, podrá ser lenta, podrá ser muy lenta, podrá ser un poquito más rápida, pero nos da las garantías de las libertades y de la propiedad. Nos da las garantías de la seguridad jurídica en nuestras propiedades, en nuestra seguridad jurídica, en nuestras libertades. Entonces, esto lo van a tener que corregir y lo saben, y lo saben. Los del Frente Amplio no, no les interesa, no les importa. Iríamos para otro lado, para el Estado totalitario que incluso te mira a los ojos como la gorda rechoncha así Betiana Díaz y te dice, esa gente se tiene que ir del país y vamos a instalar el negacionismo, el terrorismo de Estado, pues no puede ser. Y sale Melgar con un poco más, digamos, de aplomo, más dialéctico comunista, decir, fíjense que es importante que establezcamos la seguridad jurídica de lo que ocurrió y que todas las víctimas tengan esa seguridad, por lo tanto, estamos planteando que legislaremos el delito de negacionismo, de terrorismo de Estado. No puede ser que esta gente siga vivando a la opinión pública con violencia respecto a nuestras víctimas. Eso te dicen, son totalitarios, delincuentes que te mienten en la cara. Lo único que tienen respecto a Orsi es que saben hablar, tienen capacidad argumentativa. Es un desastre lo que argumentan. Es lamentable, es bochornoso, es brujería, pero saben argumentar, son fluidos de palabra y son fluidos de palabras, pero además tienen fluidez verbal, son encantadores de serpientes, son encantadores de multitudes. Pero Uruguay se dio cuenta, me parece. La sociedad uruguaya se dio cuenta. Por eso ese 48 más todas las miniaturas políticas, que sumaría prácticamente todo, casi un 50%, le está diciendo que no al Frente Amplio, como le dijo que no a ese plebiscito comunista. La seguimos mañana.
seguimos tratando este tema, hay mucho para ir viendo, hay mucha cosa para seguir analizando respecto a lo que se viene en poco tiempo, que es nada más y nada menos que la encrucijada entre nuestra libertad, nuestra seguridad jurídica, nuestro país soberano, con capacidad de progresar, de desarrollarse, o ir directamente a un estado opresor, totalitario, que nos va a liquidar la vida. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando y viendo en dónde estamos. Chao.